Hola, buenas tardes amigos del Universal. Estamos en vivo, una transmisión más desde las oficinas del Gran Periódico de México en Bucareli 8. En esta ocasión para hablar sobre cómo fue el primer trasplante de corazón en México. Y pues para eso nos acompaña el médico que dirigió al equipo allá en 1988, el doctor Rubén Argüero, quien también es uno de los más destacados académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM y es pionero del implante de células madre en corazón. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rocío, por su invitación. Nos complace que esté aquí con nosotros. Doctor, pues para empezar, me gustaría que nos platicara un poco cómo fue este primer trasplante. Fue producto de un entusiasmo y el privilegio de haber contaminado de ese entusiasmo a un grupo muy numeroso. Cabe mencionar que muchos años antes estuvimos planeando en hacer el trasplante y estábamos en el momento en que se logró encontrar un donador. Tenía todas las características, nosotros teníamos todo el equipo, en el hospital adecuado procedimos a hacer el trasplante. Sin tomar en cuenta, porque en realidad si nos hemos puesto o nos hemos preocupado porque todo estuviese desde el punto de vista legal, no lo íbamos a hacer, porque no nos iban a autorizar. De tal manera que si se señala que no fue estrictamente legal, no fue estrictamente legal, porque en medicina muchas cosas se hacen y cuando se demuestra que es útil a la sociedad, se procede a la legalización. De hecho, cuando hicimos el trasplante, rápidamente se emitió la norma, surgió el reglamento, surgió la ley y fue el boom en todos los hospitales para obtener órganos a partir de un sujeto que había perdido la vida. Era la primera vez después de 15 años, de 500 años, que se lograba obtener un corazón a partir de alguien que tenía muerte cerebral. Digo esto 500 años porque seguramente hace 500 años lo extraían para ofrecérselo a los dioses y ahora se extrae para ofrecérselo a quien lo requiere. ¿Recuerda cómo fue el momento en que a usted le llaman o le notifican que hay un órgano que puede ser trasplantado? Provocamos nosotros esa situación porque en la mañana del jueves 21 de julio de 88 yo estaba operando a las 5 de la mañana a un familiar de un médico que me pidió que operáramos a su hermana. Entonces le cambié la válvula mitral a las 5, como a las 7:30 salimos de la operación, me encontré al neurocirujano, un neurocirujano muy entusiasta y claro, lo provoqué en forma muy irónica en el sentido de que decirle, bueno, deseo que todo marche bien, pero si tú eres el único que puedes autorizar, si algo ocurre mal, pues nos avisas. Y ciertamente como a las 2 horas me habló y me dijo, ahí está el donador, tiene todas las características. Y yo me empecé a comunicar con las autoridades más cercanas y ahí destaco la figura de la doctora Dalia Lee, que fue la que dijo, después de mucho tiempo y mucho insistir, digo mucho porque le hablábamos cada media hora, ahí está el donador, doctora Lee, ahora ya creo que la atosigamos de tanta llamada, pero inteligentemente dijo, como ocurre con frecuencia en la historia del hombre, las mujeres son las que deciden muy bien, y la doctora Lee dijo, hágalo. Y cuando dijo hágalo, teníamos ya más de 20 años soñando por ese momento y cuando nos lo dijo ya no podíamos rajarnos. Ahí estaba el donador, ya teníamos entusiasmados a un buen número de gentes, laboratorio, patología, la terapia intensiva, los anestesiólogos, los perfusionistas, el área administrativa, hasta los elevadoristas sabían qué hacer. Y entonces ya no había reversa. Procedimos a obtener el corazón de un donador ideal. Teníamos receptores, solo esperábamos de los receptores quién era el ideal, porque se tienen que hacer pruebas entre donador y receptor. Y finalmente el químico Núñez, que es el que hizo las pruebas, como a las 5:30 de la tarde nos dijo, es don José Fernando Tafoya Chávez el receptor. Entonces trasladamos de un hospital a otro a don Fernando, lo pasamos al hospital de especialidades en Centro Médico La Raza y procedimos a tener el corazón para aplicárselo a don Fernando Tafoya Chávez. El corazón era de una mujercita de 18 años que falleció por una muerte cerebral secundaria a la tumoración gigante que tenía, que no fue posible resecarla, y procedimos a hacer el primer trasplante de corazón.
tuve el privilegio de estar operándolo con todo el equipo, y con todo el equipo ya mencioné la cantidad de gentes que estaban involucrados en este proceso. Y cuando se trasplanta, me imagino que el órgano no empieza a funcionar de inmediato, ¿sí? Cuando se hace el trasplante, el órgano, ciertamente, para poderlo parar, se le inyecta una solución protectora que hace que el corazón suspenda su actividad contráctil, y una vez que ya se pone en paro cardíaco, y una vez aplicado, se le hace circular sangre nuevamente. Cuando hago esto es porque despinzamos la aorta. Ajá. Y automáticamente late el corazón en menos de 3 minutos. En esa ocasión se logró tardarse 18 minutos, que fueron los 18 minutos más largos de mi vida. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Además era un silencio absoluto en la sala. Ajá. Todo el mundo esperaba que latiera, y pasaban los minutos y no latía, y por fin tuvieron la fortuna del primer latido y cambió totalmente el panorama, y para bien, porque a partir de ese momento se demostró que sí era posible hacer la extracción de órganos, que sí era posible conservar el órgano, que sí era posible en nuestro medio contar con todo el entusiasmo de grupos organizados, que obviamente se demostró que trabajando en equipo, y que en México esto se demuestra ante cualquier situación de desastre. El corazón el trasplantado no es un desastre, pero es una situación de emergencia, y México siempre demuestra que somos capaces de trabajar en equipo y hacer las cosas muy bien, y eso fue un excelente ejemplo. No fue de un hombre, sino fue de un equipo. En ese momento, ¿cuántos años tenía usted y cuántos tenía ya como médico? Tenía 53 años, y ya tenía más de 25 de médico y de cirujano de corazón. Ya, sí, estábamos en la edad ideal de hacer muchas cosas. Y en 53 años pues, es intensamente joven. ¿Y era hacer un trasplante, era su sueño? O sea, cuando es joven, o sea, tenía la ilusión. Años antes, cuando estábamos en la residencia, hicimos un trabajo en conjunto con el que fue el director y jefe de enseñanza primero, de trasplantes de corazón, el doctor Carlos Pacheco, que fue mi mentor académico. Él nos entusiasmó a hacer trasplantes de pulmón. Hicimos 54 trasplantes de pulmón en animales de experimentación, y de los 54 vivieron aproximadamente 3, porque no había medicamentos para evitar la reacción de rechazo. De hecho, hasta la década de los 80, cuando hicimos el trasplante, en esa década fue cuando surgió el medicamento, la ciclosporina, el medicamento que evitaba la reacción de rechazo. Eso fue en el mundo un advenimiento, una adquisición de la terapéutica que permitió que los programas de trasplante de órganos crecieran en forma exponencial, geométrica, porque antes no se tenía esta posibilidad. De hecho, se habían hecho en el mundo muchos trasplantes, incluyendo Argentina, Estados Unidos, Brasil, pero todos se habían muerto porque la reacción de rechazo no se había controlado. De hecho, cuando en Stanford se hizo el programa más exitoso, que fue de donde el cirujano de Sudáfrica fue a visitar al profesor Shungwei, el doctor Christian Barnard, eran compañeros de residencia, fue a visitar al doctor Shungwei y le preguntó qué estaba haciendo, le platicó de los programas de trasplantes, que la Universidad de Stanford era la que estaba autorizada para esta investigación. Se regresó a Sudáfrica, hizo el trasplante y así fue. Estoy hablando de este evento, hablo del año 67. En diciembre 17 de ese año se hizo en África el primer trasplante de corazón en el mundo. Y pasaron muchos años para que después surgiera el éxito en los trasplantes, cuando se logró tener una sustancia que evitara la reacción. Para usted, doctor, ¿qué significó, cómo marcó su carrera el hecho de ser el primer médico en haber realizado un trasplante de corazón no cadavérico? Con ese privilegio y esa exitosa fortuna, me puso en una casa de cristal, porque a partir de entonces todo el mundo está, no puedo no pasar desapercibido. En cualquier lugar me encuentro personajes y me saludan y sabemos de qué están hablando.
y sí nos convirtió en un punto de atracción, pero a la vez nos motivó al grupo a seguir adelante, seguir trabajando, y así seguimos trabajando sobre la insuficiencia cardíaca. Así analizamos varios productos que hacen que la insuficiencia cardíaca se pueda controlar. Así hicimos la circulación prolongada, así continuamos con las células madres, y hasta en la fecha en la misma universidad seguimos con el programa de investigación de células troncales para favorecer la regeneración de los tejidos y con el sueño dorado de evitar el trasplante. Así que sí nos motivó, sí nos marcó y sí nos permitió seguir entusiasmando y trabajando en equipo. ¿Y para la medicina? Pues es evidente que cuando hace usted algo, hace que el ambiente donde le rodea se sientan con el orgullo de pertenencia, de trabajar en una institución donde se hace o se investiga algo en favor de alguien, y eso es la fortuna de la investigación en medicina. De hecho, repito, en la universidad se tienen programas de investigación. En el departamento donde yo trabajo recibimos todo el apoyo de parte de la dirección de la universidad, el doctor Germán Fajardo, director de la facultad. El grupo de investigación que tenemos ahora es un grupo entusiasta. Cabe mencionar que una de las investigadoras que está con nosotros fue la que también participó en la investigación del Parkinson, con el doctor Druque y el doctor Madrazo, para el tratamiento del Parkinson, al aplicar las células de la médula suprarrenal al cerebro, con esto demostrando que la célula es capaz de tener el efecto totipotencial y adaptarse a muchos medios. Y esa doctora investigadora está con nosotros y está trabajando específicamente con nosotros en el trabajo de células madres, células mesenquimatosas, junto con Benjamín León y otras gentes. Doctor, y bueno, estamos hablando de 1988, ya pasaron 31 años. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha avanzado México en relación a los trasplantes de órganos? Debo de empezar diciendo que sí ha habido avances en el sentido de que se cuida mucho mejor a los enfermos que van a ser donadores. Se tiene un avance enorme en cómo tratar la reacción de rechazo. En las terapias intensivas se controla mejor al donador y al receptor, pero también es sano, y es una observación constructiva, no negativa hacia nuestro país, sino constructiva, que tenemos muchos programas por hacer. Tenemos que cambiar un poco la información en relación a los trasplantes. Si nos comparamos los resultados de nosotros con países de Latinoamérica, no estamos en el mejor lugar. Y eso que fuimos, bueno, fue uno de los primeros en realizar el trasplante. Nosotros, ¿no?, fuimos de los primeros, encabezábamos los programas de trasplante en Latinoamérica. Los ojos estaban volteados hacia México, porque México ha ocupado muy buenos lugares en materia de cardiología. México tuvo uno de los primeros institutos de gran prestigio, el Instituto Nacional de Cardiología. México tiene hospitales tan prestigiados como el Instituto Nacional de la Nutrición. México tiene una universidad extraordinariamente bien calificada en el mundo, ¿no?, además de Latinoamérica. La Facultad de Medicina acaba de certificar con un puntaje altísimo de 97.42. Eso quiere decir que la Facultad de Medicina está muy bien calificada. Bueno, pero eso nos veían hace 31 años y muchos aspectos nos siguen viendo muy bien, pero cuando analizamos los datos obtenidos de Senatra, de la Secretaría de Salud, del Observatorio Mundial de la Donación y de la misma Organización Mundial de la Salud, observamos de que no hemos avanzado lo que deberíamos avanzar. No es la familia la culpable, ¿eh? Ahí estamos inmersos, la Secretaría de Salud, los responsables de los programas de trasplantes, el mismo enfoque que se le da a estos programas. Somos muy buenos para hablar en forma amarillista y somos nosotros los culpables, los médicos a veces, porque en Barcelona, cuando se inició el programa más exitoso en programa de trasplantes, lo dijeron con claridad meridiana. El enfoque tiene que estar dado utilizando los medios de comunicación.
Porque así como el físico dijo, dame una palanca y te muevo al mundo, en programa de trasplantes lo dijeron hace un buen número de años, dame ojos, dame oídos, dame cerebro, dame letras y yo te muevo al mundo y al ritmo y tono que yo quiera. Esos son los medios de comunicación. Nuestra obligación es brindarle a los medios de comunicación los datos que en un momento se pueden utilizar para decir, debemos de seguir adelante. Si yo digo que todo es éxito y que está muy bien, probablemente incurra yo también en esa desviación. Es bueno también en los medios de comunicación decir, todos estamos comprometidos, todos debemos favorecer, vamos a hablar de trasplantes, favorecer y dar un regalo en vida, para cuando mis órganos no sirvan, se utilicen, y es un privilegio de poder ofrecer algo a quien más lo necesite. Entonces, ese es un punto muy importante. Pero no solo los órganos, si también se puede donar el cuerpo. A partir de donación de órganos se puede donar el cuerpo. Uno, para darle una segunda oportunidad a quien está en insuficiencia orgánica, y el cuerpo para dar oportunidad que las escuelas de medicina mejoren su calidad de la enseñanza, se cometan menos errores, menos desviaciones, y ese programa también lo contamos con la Facultad de Medicina. Pero, vaya, hay que centrar las campañas en cuanto a donar el cuerpo, a donar los órganos, pero cuando ya están, ya está la persona muerta, ¿no? O sea, cuando el cerebro no funciona, muchos órganos siguen funcionando estupendamente bien. En ese momento, detonar todos los esfuerzos, establecer toda la coordinación para que en cuanto ocurra un fallecimiento a partir de muerte cerebral, se tengan las acciones rápidas para que se logren obtener y cosechar órganos útiles. El cerebro no funciona, pero el corazón, si lo mantenemos bien, si la circulación la mantenemos con buena presión, si mantenemos el equilibrio ácido básico, si evitamos la infección, es un donador ideal, pero no solo de corazón, de pulmones, de hígado, de riñones, de cerebro. También el cerebro se dona, tejido cerebral, los huesos, las articulaciones, los tejidos, el intestino, etcétera. Es decir, aprovechar cuando ocurre la muerte cerebral, que ocurre en el 5% de los hospitales, se muere, la causa de la muerte es muerte cerebral, en ese momento detonar a toda velocidad para que se cosechen órganos útiles a partir de una persona que ha muerto, que inició el proceso de muerte con muerte cerebral. Y cuando digo inició el proceso, porque si el corazón todavía sigue funcionando, se pueden obtener. Pero si todavía ponemos muy estrictos, hay países que exactamente recuperan órganos aún con corazón parado. Está parado el corazón, lo hacen circular por métodos mecánicos y son los órganos obtenidos a partir de un sujeto que paró el corazón y se obtiene órganos útiles para quien más lo requiere. Ok, doctor. México se podría encontrar como en quinto lugar, según las cifras de Senatra, en América Latina. Mire, cuando analizamos el proceso de donación de cadáveres, solo en Latinoamérica, en relación a la tasa de donación, es decir, por cada 1 millón de habitantes, México está en 3.1 contra España 45 por cada 1 millón de habitantes, o Argentina 13, Chile, Brasil 16, Colombia 8, Uruguay 18, Estados Unidos 30 y nosotros escasa cantidad de donación 3.1. Cuando analizamos los trasplantes de órganos realizados a partir de vivos y de muertos, Uruguay tiene 45.5% y México 26%. Pero cuando nos preocupamos de la lista de espera, la lista de espera ha crecido en muy pocos años a 320%. No es lo más malo. Estamos en primer lugar, pero negativo. Para que se tenga una idea, en el año 2007 teníamos una lista de espera de 4,000. Ahora tenemos una lista de espera de 15,000, nada más de riñón, sin tomar en cuenta cuántos están en espera de corazón o de hígado o de córneas. Seguimos importando córneas, eso no es posible aceptar. Vamos, tenemos mucho por hacer, pero sí hay que decir, hay hospitales, hay grupos preparados que están dispuestos a hacer las cosas muy bien y existe la facilidad.
legal y la facilidad institucional. Pero somos todos los que estamos inmersos en ese programa, Senatra, Secretaría de Salud, las instituciones, los que deben enfocar ya no tanto en las tres aristas, que la cultura, que la familia, que la legislación, no. Ahora hay que decir, tenemos que analizar procesos y subprocesos. ¿Cómo están los procesos de las 255 instituciones certificadas para hacer trasplantes? ¿Cuántas de esas 255 se revisan cada año? ¿Cuántas de esas se revisa calidad? ¿Cuántas de esas se revisa resultados? Creo que son de los compromisos que debemos de estar pendientes. Doctor, bueno, ya el tiempo se nos ha terminado. Por último, ¿alguna reflexión que nos quiera dejar con motivo del Día Nacional de Trasplantes? La donación es de la semana de la donación y ya viene el Día Nacional de Trasplante. Es el día de mañana, 26 de Hay que decir, hay medios de difusión, ejemplo, y no es porque esté aquí en el Universal, pero el medio de difusión del Universal, la preocupación del director general, la preocupación de todos ustedes es seguir a la cabeza y decir, el Universal está en la mejor disposición de seguir difundiendo. Deme datos y yo se los informo y movemos el mundo como queremos. Creo que los medios de difusión, de comunicación, hay que darles todo su lugar, hay que pedirles su apoyo, que lo tenemos en forma irrestricta, pero hay que seguir aprovechando esto y nosotros cumplir nuestro compromiso. Las instituciones responsables de esto, cumplir con el compromiso. Ya certificamos, yo voy a revisar procesos y subprocesos, pero hacer lo que en España lograron, utilizar bien los medios de comunicación para beneficio de la sociedad. Finalmente se cierra el círculo y tenemos todo. Tenemos centros de gran prestigio en comunicación, como son ustedes. Tenemos instituciones que ya las tienen muy de alto nivel, pues vamos a seguir adelante. Ok, doctor. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su invitación, Rocío. Y pues los esperamos la siguiente semana en una transmisión más. Hasta luego.